En este Día del Periodista quiero enviarle un gran saludo a nuestros alumnos, egresados, profesores y a todos los colegas para que vivamos este día con la certeza de que nuestra profesión tiene que seguir siendo un aporte a la sociedad con ética y responsabilidad. En este Día del Periodista le envío un gran abrazo a todas nuestras egresadas y egresados. Y recuerden siempre esta frase de Gabriel García Márquez que decía: la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Así que, muchachos y muchachas, no se olviden de esto y les envío un gran abrazo. Hoy es un día muy importante para nosotros los periodistas. Históricamente, el periodismo y el rol de los periodistas es cuestionado, pero que esto no nos amilane. Muy por el contrario, que nos incite a seguir siempre en la búsqueda de la verdad. Vivimos en un mundo de constantes cambios que necesita profesionales rigurosos con la información y comprometidos con la sociedad. Por eso, a nombre de todos los estudiantes de periodismo de la Universidad de las Américas, les envío un afectuoso saludo a quienes han desarrollado su labor en pos del fortalecimiento de la democracia y la búsqueda de la verdad. Envío también un gran abrazo a los futuros comunicadores Budla, mis compañeros y profesores de nuestra carrera. ¡Feliz Día del Periodista! Bueno, muy buenas tardes ya a esta hora. Un gran saludo a todos y todas los que nos acompañan en este conversatorio. Medios de comunicación en Chile, reinvención en tiempos de crisis. Agradecerle, saludar al decano Mauro Lombardi, al director de la carrera de periodismo Patricio Gutiérrez, a nuestra coordinadora académica Vilma Saavedra, a Claudia Enríquez, coordinadora de vinculación con el medio de nuestra facultad, y a todo el equipo de vinculación con el medio. Nuestros profesores y especialmente a nuestros alumnos, que son siempre nuestro objetivo de todas las actividades que hacemos en la facultad y en la escuela. Y hoy, como podían ver en el video de inicio, como todos los años hacemos algún hito para conmemorar el Día del Periodista en Chile, que recuerda la creación del Colegio de Periodistas de Chile, que fue un 11 de julio del año 1956. Como el 11 de julio es domingo, obviamente adelantamos nuestra celebración. Además estamos en la última semana de clase, así que estamos bastante atareados, pero nos interesaba poder hablar de algún tema importante del periodismo, con muy buenos invitados, como siempre, de lo que está pasando hoy día en nuestra profesión. Así que quiero saludar a Macarena Lescornés, directora de Clinic, panelista de Tolerancia Cero, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD en conflictos políticos de la Universidad Complutense de Madrid y magíster de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Maca, muchas gracias por estar con nosotros en este mediodía. Ahí estoy, creo que me ven, ¿no? Sí, ahí Sí. me ven. Nada, Nacho, muchísimas gracias por esta oportunidad. Encantada de estar aquí, de conversar. Además, tengo aquí un copanelista de lujo, así que nada, con ganas de comenzar una buena conversa pensando en el Día del Periodista. Sí, y nuestro segundo invitado es Pablo Márquez, director de la radio Sonar y Oasis, conductor del programa Sonidos 24 del canal 24 Horas, fue director de las revistas Rock and Pop, Rolling Stone en Chile, periodista y magíster en dirección y edición de medios de comunicación también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, encantado de conversar. Ahí con la Maca tenemos hartos temas, nos conocemos hace harto rato, hemos trabajado juntos, así es que algo podemos conversar, ¿no, Maca, hoy día? algo, de periodismo y otras hierbas también. Sí. Oye, bueno, para comenzar un poco el título de esta conversación, primero quería preguntar, y para que empecemos la conversa, ¿hay crisis en los medios o es simplemente una etapa de acomodo de las placas tectónicas y vamos
hacia otro lado, o las dos cosas, Maca, por ejemplo. A ver, sí, o sea, yo creo que, o sea, evidentemente hay una crisis en la industria. A mí me gusta hacer más que la diferencia como el crisis de medio, creo que es importante hacer la diferencia entre si hay una crisis en el periodismo, hay una crisis en los medios, una crisis en la industria. Yo creo que efectivamente la industria está pasando por un momento complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, modelos de negocios que hace ya décadas, porque no, yo creo que ya no se trata de años, hace décadas, eran relativamente rentables y andaban, ya claramente no están dando el ancho, o sea, no nos están permitiendo mantener las empresas que necesitamos para hacer periodismo, porque no hay que olvidar que finalmente el periodismo se hace a través de empresas. Entonces el modelo de negocio que teníamos está haciendo aguas por varios lados. ¿No? En su minuto no se quiso ver, no se quiso adaptar, no se previó, no se estuvo a la velocidad que se tenía que tener. Y claro, ahora enfrentamos momentos bien complejos, porque además a la crisis de la industria se suma varias crisis que tenemos por encima y que no solamente afectan a la industria de medios. O sea, tenemos una crisis pandémica, sanitaria, además una crisis después del estallido social. O sea, eso hay que sumarle todo el resto de las capas que padece cualquier industria en nuestro país. Dicho eso, yo creo que también es importante, y sobre todo pensando de repente en los alumnos que nos pueden estar escuchando, yo soy una ferviente, convencida y creyente que el periodismo hoy tiene una situación y desafíos y potencialidades como nunca antes los tuvo. Es decir, por ejemplo, tenemos una capacidad de acceso a información, tenemos leyes que favorecen, por ejemplo, ciertos niveles de transparencia que cuando yo empecé en esto, hace algunos años nomás, estaban lejos de ser así. No sé, tenemos el acceso a herramientas, por ejemplo. O sea, hoy día podemos mandar a cualquier periodista, incluso los medios más pequeños, podemos mandar a cualquier periodista a cualquier parte de Chile y nos puede hacer una transmisión a través de herramientas que tiene. Y eso era algo que cuando yo empecé era imposible. O sea, era algo que era un privilegio solamente de los grandes. Entonces, yo creo que a nivel de herramientas, tenemos la capacidad de hacer coberturas, de llegar a ciertos rincones que antes no llegábamos. Y yo creo sí que en este momento, más que crisis, yo creo que hay una reflexión sobre el tipo de periodista que necesitamos, sobre la ética periodística también. Yo creo que nos enfrentamos a una época cuando hablamos de fake news o de mentiras, claramente. Yo creo que los periodistas nos estamos enfrentando a escenarios en que hay que pensarse bien cómo nos estamos formando y cómo estamos formando a los periodistas que se tienen que enfrentar a escenarios de discursos políticos que hasta hace unos años no existían. Entonces yo creo que más que como hablar de crisis, creo que es una época de enormes desafíos, de reacomodos, sin lugar a dudas. Yo creo que muchos medios que empezaron hace unos años más, no van a estar. Y yo creo que eso también es bueno ponerle como telón de fondo los cambios que están ocurriendo en nuestro país, o sea, cambios profundos. De hecho, nosotros estamos haciendo esto cuando hace un poquitos minutos atrás se acaba de instalar por fin la Convención Constitucional, es decir, eso va a cambiar reglas del juego, discursos políticos, actores políticos, bueno, un montón de cosas, y quiero creer también que eso va a dar también el nacimiento de discusiones sobre el rol de los medios, sobre qué es lo que es la información, sobre el derecho a la información. O sea, van a tener que discutir una constitución y eso nos va a decir si las reglas con las que nos regimos van a seguir siendo las mismas. Yo, más que hablar de crisis, me gusta hablar de desafíos. Momentos complicados, desde luego que los estamos viviendo. Es decir, con Pablo, cuando empezamos en esto, el periodismo, el mapa medial era completamente diferente al que tenemos ahora. O sea, tenemos que mantener empresas, puestos de trabajo, pero también tenemos que mantener puestos de trabajo que están cambiando muchísimo y van a seguir cambiando. Sí, yo solo quería agregar, Ignacio, que escuchando a la Maca, uno se da cuenta que efectivamente muchas de las cosas que uno aprendió o que uno hizo o que uno estudió hoy parecen casi como piezas de museo. Sí, Y en el fondo el periodismo, si bien está constantemente amenazado, y yo me acuerdo cuando empecé, yo soy harto más viejo que la Maca, pero cuando yo empecé en la universidad el 88, mi primer año, ya se hablaba de que los diarios iban a desaparecer, que Internet se los iba a comer. Internet todavía estaba como a 2-3 años de ser un medio importante. Entonces, permanentemente yo siento que los medios están de alguna forma amenazados. Ahora, esta amenaza de los últimos 2 años es más grande y es palpable y es mundial. Por lo tanto, no es solo una cosa local. Pero yo creo que
en este entorno donde hay mucho más amenazas, donde efectivamente hay mucho menos recursos, cuando el periodismo de calidad necesita tiempo y necesita plata, necesita recursos, digamos, la Maca nos puede contar cuánto le cuesta, si es que hay un precio en hacer un buen artículo para el The Clinic. Es horas de trabajo, tiempo, dedicación, etcétera, y eso necesita recursos para financiarlo, en fin, lo mismo con nosotros, con la cosa que hacemos aquí en la radio, o lo que hace el canal, que me toca también estar un poco más lateralmente, pero sí también hay una mirada de lo que pasa en ese medio que es más grande, es más aparatoso, la televisión, pero finalmente hoy, cuando hay tecnología, cuando todo el mundo, como decía la Maca, puede salir a reportear con una cámara, cuando podemos entrevistar a alguien por acá, cuando podemos tener un micrófono que no cuesta nada y que se pueden hacer cosas, yo creo que hoy más que nunca necesita esta mirada profesional de cómo hacer el trabajo. Porque todo el mundo con un teléfono puede informar, entre comillas, o puede comunicar, y hacerlo muy bien o hacerlo muy mal. Pero el periodista efectivamente necesita, porque está todo el fierro, está toda la tecnología, está todo el aparataje, pero necesitan la mirada de cómo hacerlo bien, de cómo manejar la información, de la prudencia, los timings, la ética, en fin, una serie de cosas que hoy más que nunca tienen relevancia, porque como hay tanto acceso, los que van a acceder profesionalmente y correctamente deberían ser los periodistas que están haciendo bien su trabajo. Y eso es bien relevante en un mundo en que todo el mundo se puede transformar de un día para otro en comunicador. Y vaya que hay gente que le ha hecho muy mal a este medio, y efectivamente las redes sociales lamentablemente no ayudan mucho siempre, y la tentación de estar ahí, de llegar primero y de pegar el combo antes, muchas veces te lleva a tener situaciones bien bochornosas donde lamentablemente se han visto involucrados periodistas y gente que cree serlo también. No, yo solamente para agregar una cosita de lo que está diciendo Pablo, Nacho, yo creo que concuerdo plenamente con Pablo. O sea, yo creo que estamos en una época de mucha reflexión sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos, más que el cómo lo hacemos. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, casi toda la discusión del periodismo estaba volcado al cómo, es decir, oye, ¿cómo se hace periodismo a través de redes sociales? ¿Cómo se hace? Básicamente, o sea, destinado a las técnicas que usábamos. Yo creo que hoy la gran reflexión, más que el cómo, es el por qué lo hacemos y qué hacemos finalmente. Y yo creo que ahí es donde, o sea, para mí es una discusión riquísima, es decir, porque es compleja, entretenida, porque finalmente nos lleva a pensar para qué servimos, por qué estamos, por qué tenemos ciertos privilegios que otras personas no tienen. O sea, de hecho, nosotros tenemos privilegios legales, por ejemplo, que otros comunicadores eventualmente no tienen. Y eso tiene que ver, como bien dice Pablo, yo creo que nunca hay que olvidarlo, que finalmente tiene que ver con la curatoría que podemos hacer de la discusión pública. Y ahí es donde yo creo que los periodistas no nos podemos perder, sea cual sea la plataforma que estemos, en la época que estamos. Y eso es lo que nos lleva finalmente a decir por qué es importante que estemos nosotros y eventualmente no otra profesión. Y ahí es donde yo creo que los periodistas tenemos que hacer, defender harto, digamos, nuestra parcela. Yo siempre les digo cuando acabo de hacer clases con alumnos, digo, ¿Tú te aceptarías operarte con un tipo que no sea doctor, digamos? ¿Tú aceptarías que te haga un tajo y te saque el apéndice? Y digo, no, por nada. Bueno, también tenemos que nosotros lograr que finalmente alguien, para informarse, prefiera a periodistas, a quienes ejercen el periodismo, antes que ir a personas que eventualmente pueden comunicar, lo pueden hacer muy bien, pero tienen una forma, tienen un porqué distinto, un porqué que puede ir desde la propaganda, el proselitismo, hasta la educación, que son, por supuesto, funciones muy rescatables e importantes para la sociedad, pero es un negocio distinto al nuestro. Nosotros tenemos otra ética, otro porqué, y ahí donde yo creo que es el minuto de tenerlo claro, de no perderse en eso, y por supuesto, de ganarse ese privilegio que es ser quienes hacemos la curatoría y la discusión pública, que eso es lo que hacemos, porque la discusión pública está ahí, cualquiera puede elegir, oye, darle esto, hacer una transmisión, pero cuando tú haces una transmisión por Instagram no estás haciendo periodismo, el periodismo es otra cosa, pero esa otra cosa tenemos que nosotros construirlo, y ahí tomo también el guante que tira Pablo, de que tenemos que ser los periodistas los primeros en que justifiquemos el ser, entre comillas, los dueños de ese porqué, ¿no? Y no otros. Sí, y a propósito de eso, porque estamos hablando, bueno, partimos hablando como de crisis en términos de la industria, ¿no es cierto?, de los medios, que los grandes medios, quizás la televisión ha sido la más dañada, la televisión abierta, y ahí el tema de la crisis desde las audiencias, quizá un poco lo que estamos hablando ahora.
¿Cómo la ven ustedes en el sentido que si los medios, creo yo, la gente ha perdido como credibilidad en los medios establecidos, se confunden las redes sociales con los medios establecidos, hay una confusión, porque y está la frase, ¿no es cierto?, esa que no, que los periodistas mienten y ocultan cosas, qué sé yo, que lo hemos escuchado, sobre todo el último año y medio. ¿Cómo ven esa crisis del otro lado también, de la gente que le perdió como, creo que salvo la radio, que se mantiene más o menos con un buen nivel de credibilidad, pero en general los medios como concepto, los medios de comunicación establecidos también están súper criticados por la gente? Mm, mm. Yo creo que la credibilidad, Ignacio, es una palabra súper importante porque efectivamente en el mundo de la no ficción, en el mundo del periodismo, la credibilidad es fundamental porque se pierde rápidamente y se pierde de un día para otro, después de años de construir una credibilidad permanente, se puede romper por error, se puede romper por una tontera, se puede romper por algo que efectivamente te separa de tu medio al público que te siguió durante muchísimo tiempo, que es distinta si hablamos de credibilidad de otros relatos, de otras historias, de otros géneros, ¿no? Como la ficción, etcétera. Entonces, nosotros estamos permanentemente como instalados en una cosa bien precaria, bien frágil. Y yo creo que yo no estoy tan seguro de si la gente perdió o no, perdió la credibilidad a los medios, sino que hay que también hacer la distinción en cuándo un medio es informativo, cuándo un medio es entretención, cuándo un medio no pretende dar a conocer noticias relevantes, sino que simplemente pretende mantener la atención cautiva y entreteniéndose, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una distinción primero en el tipo de medio y el rol que cumple ese medio en determinado momento, y después ya, si es que tú logras aislar ese fenómeno, ¿qué pasa hoy por hoy cuando hay alguna relación de una estrecha necesidad de tener contacto o alguna información relevante? Uno va a buscar esa información a los medios. Cuando hay alguna cosa realmente importante, la gente se conecta el día domingo a ver los canales de televisión para ver cómo va la convención o escucha quizá algunos despachos radiales. Entonces yo creo que hay que hacer la distinción entre el medio en general y en su rol completo y el informativo. Y si nos vamos al informativo, efectivamente yo creo que puede haber una distancia, pero no sé si la distancia con la información como tal, sino que más bien de los tipos de público. Yo creo que la distancia con los tipos de público en los medios, con los más jóvenes especialmente, es que el consumo tradicional de medios es lo que está cambiando. Y yo siento que los jóvenes especialmente, y los no tan jóvenes, están buscando también un consumo distinto y están buscando una forma diferente de cómo acercarse a esa información. Por lo tanto, si es que hay una pérdida de credibilidad o no, yo creo que es más bien un desajuste en la forma de consumir y en la forma de entregar esos contenidos. Yo creo que a lo mejor ahí estamos fallando como medio, a veces en lo que le entregamos, en el paquete que ofrecemos a los distintos tipos de público. Pero yo siento que cada vez que hay algo que realmente necesita una mirada profesional, la gente va a los medios, a los medios que conoce y a los medios que cree. Pero esa distinción que tú me decís o esa más que distinción, esa simbiosis que podría haber entre redes sociales y medios de comunicación, no sé si sea tan así o si es así de alguna forma. Luego, un paso más allá es tratar de profundizar y conocer un poco más y la gente se va a los medios. Hay mucha gente que se forma por Twitter o que sabe cosas por Twitter, que son cosas puntuales, o Twitter o Instagram o lo que sea, o TikTok o las redes sociales que todos los días son más. Pero cuando tú quieres una reflexión, yo creo que te vas a los medios o a esos personajes que están en redes sociales que a ti te merecen confianza, que tú lo has legitimado como gente que sabe del tema y que muy probablemente también estén presentes en los medios, como columnistas, como invitados, como gente que forma parte de una comunicación seria y responsable. Entonces yo creo que hay una distinción ahí que yo siento al menos que la gente en general, obviamente estoy hablando del promedio, puede tener esa distinción perfecta entre qué y qué esperar de un lado y qué esperar del otro. Yo creo varias cosas. Lo primero, por ejemplo, yo creo que también nos pasa mucho, sobre todo por la época de redes sociales en que estamos metidos, que
generalmente tendemos a ponerle más atención o es más evidente la rabia, por ejemplo. Es decir, cuando a la gente no le gusta algo, suele estar más sobre representado ese sentimiento que la satisfacción. Porque la gente normalmente dice, están mintiendo, no sé qué, pero es raro que alguien diga, oye, qué buen trabajo hizo la Sonar en esto. No lo dice la gente, porque lo da por supuesto. Entonces eso de repente nos lleva a pensar, y como eso está pasando todo el rato, es decir, todo el rato la gente está escuchando y emitiendo ello, de repente yo creo que es complejo ver qué queda después de esa primera capa de la reacción en minuto. Eso las redes sociales no nos lo entregan. Entonces yo en eso comparto con Pablo que yo creo que al momento de los cubos, digamos, al momento del sacando la rabia, la cosa puntual, tiendo a pensar que hay algo mucho más, hay una cercanía que la gente le cuesta entender, o por lo menos que le costaría, digamos, evidenciar o confesar. Lo segundo creo que es importante, que yo creo que también lo de los medios, y aquí corresponde también que uno haga una autocrítica, o por lo menos hacer una reflexión más amplia. Yo creo que los medios no quedan exentos de la crítica bien digamos, bien feroz y justificada, sin lugar a duda, un poco de la élite, de las instituciones. Ahí yo creo que los medios también tenemos que ver hasta qué punto también somos parte de algo que en este momento está cambiando, de algo que se está cuestionando, de algo que se está pidiendo que sea distinto, pero ahí yo creo que los medios entramos un paquete con hartas otras instituciones, y es porque claro, nosotros finalmente, cuando yo hablaba de eso que haces tú una curatoría, esa curatoría también implica tener ciertas posiciones de privilegio en cuanto al resto, porque eres tú el que dice qué es lo que hay que decir o a quién hay que escuchar o quiénes son los que tienen que hablar. Entonces, cuando estamos en una época en la que los liderazgos están un poco tambaleantes, en que se está redibujando el concepto de poder, por ejemplo, el concepto de influencia, de quién tiene que hablar, quién no, obviamente que en esa gran centrifugadora nosotros los medios entramos adentro, o sea, y bueno, a algunos nos pegará más, a otros menos, pero es cierto, estamos ahí, y yo creo que no, sobre todo con el estallido. Yo en ese momento también trabajaba con Pablo en el mismo grupo radial, y me acuerdo que hubo varias conversas de cómo eso también nos interpelaba a nosotros, si teníamos que cambiar la forma en cómo veíamos la realidad, que quizás ya las formas de mirar ciertas cosas tenían que ser distintas. Entonces, en este gran rediseño, este gran redibujo, particularmente en Chile, los medios obviamente no podemos decir, no, nosotros vemos todo esto desde la platea, desde la galucha, y usted redibuje y nosotros no entramos acá, entramos. Entonces yo creo que en esas pérdidas de credibilidad, en nuevos poderes eventualmente, bueno, entraremos y veremos, y ahí cada uno agarrará lo que puede, veremos cómo nos acomodamos. Y lo tercero, yo creo que es súper importante también, y aquí retomo el inicio de tu pregunta, Nacho, cuando tú hablas de las audiencias. Yo creo que nosotros en los medios todavía tenemos al debe, primero, el conocer a nuestras audiencias, y segundo, conversar con nuestras audiencias. Es un proceso que todavía está en formación, a pesar que alguien dijo, pero eso es de hace 20 años, o más de 20 años, cuando empieza el Internet de verdad. Yo creo que uno de los grandes remesones que tuvimos los medios, que los medios estaban muy acostumbrados al monólogo. De hecho, la prensa, me refiero a prensa escrita, y también la tele, menos la radio quizás, pero sobre todo la prensa escrita, era muy de monólogo. O sea, tú publicabas algo, lo mandabas, y con suerte te llegaba una carta al director, que con suerte alguien leía y con suerte alguien publicaba. Y esa era toda la interconexión que tú tenías con tu audiencia. O sea, en rigor, para la elaboración de tu producto, tú no tenías cuenta de tu audiencia. O sea, tú como mucho tenías algo muy general de, oye, este medio está dirigido al público tanto, con estas características, y ya está. Pero real conversación con tu audiencia no tenía. Lo que implicó la llegada de los medios digitales de frentón fue no solamente que podíamos saber en tiempo real quién era nuestra audiencia, qué hace nuestra audiencia, qué consume nuestra audiencia, sino también nos permitió la opción de la conversación. Y es algo que para los medios nos cuesta conversar, porque a los medios nos gusta esta cuestión del púlpito del que nosotros hablamos y tú escuchas, pero nos cuesta de repente realmente querer entenderla, y esa comprensión de nuestra audiencia, incorporarlo a nuestros procesos de producción de noticias, de información, de debate, etc. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque muchos de los que ahora estamos en los medios nos formamos en una época que eso no existía y hemos tenido que ir aprendiéndolo sobre la marcha. O también de repente las estructuras de los medios no están hechas para incorporar este elemento. Entonces yo creo que, y ojo, te planteo esto cuando nunca hemos tenido tantas herramientas para conocer a la audiencia. O sea, sobre todo ya, o sea,
es muy poco los medios que no tienen una versión digital, o por lo menos un apéndice digital, por no decir los medios que son nativos digitalmente enteros. Por ejemplo, en el caso, no sé, yo ahora estoy en el Clinic y yo ahora en tiempo real se sabe quién está consumiendo el Clinic en este momento, dónde están, si son hombres o mujeres, qué edad tienen, sé si esa persona comentó o no. O sea, todo eso debería ser oro en la elaboración de noticias. Y muchas veces nos quedamos en verlo, pero nos cuesta mucho incorporar eso. Entonces yo creo que hay todavía un tema pendiente, pero incluso yo diré que es un tema pendiente en la definición misma de cómo son nuestros procesos de producción, de cómo entendemos que tiene que ser el periodismo, de qué rol juega la persona que está al frente, si es una persona con la cual yo converso o una persona a la cual solamente yo le hablo, y que bueno, lo que ella opine ya será problema de ella. O sea, eso cambia, es algo que obviamente es más evidente aún cuando incorporamos estos procesos a las redes sociales, pero eso también tiene que ser hecho con mucha cautela, hay un insumo ahí, las redes sociales, si tú las usas bien, son estupendas para hacer periodismo, desde luego, tú puedes conocer en tiempo real qué está opinando gente de diferentes temas, puedes conocer nuevas voces, te dan muchas opciones, pero tiene obviamente los riesgos. A mí de repente me dicen, oye, pero esta red social, y dije, mira, yo cuando yo partí con esto, obviamente no hay red social, pero había teléfono, y el teléfono sonaba todo el día de gente que llamaba a la redacción contándote cosas. A mí nunca se me hubiese ocurrido, y a ningún editor se le hubiese ocurrido, que cuando sonaba el teléfono y tú contestás y te decía, oigan, acá de, no sé, matar a alguien en la esquina, jamás se nos hubiese ocurrido agarrar eso, escribirlo y publicarlo al tiro. Chequeábamos, veíamos todo. Digo, ¿en qué minuto a los periodistas pensamos que esa persona que llama, que ahora no llama, pero manda un tweet, listo, tú lo agarras, lo publicas y no chequeas? O sea, hay ciertas cosas, que sea por teléfono, por un tweet, por un fax, por lo que sea, una paloma mensajera, hay ciertas cosas que el periodismo no tiene que dejar de hacer. La curatoría, el chequeo, la fuente, qué hace creíble una fuente o no, qué la hace confiable o no. Son parámetros que en el periodismo siempre los deberíamos tener presentes, y yo no entiendo por qué de repente con la época de las redes sociales como que algunas de esos pensamos que eran como optativos. Al contrario, tienen que estar más vigentes que nunca. Pero bueno, yo creo que si metes todo esto en una ensalada más o menos bonita, creo que audiencia, credibilidad va por ahí. Sí, es interesante el tema porque efectivamente hoy día se valora más que la buena noticia, la noticia rápida y el clic, y incluso han caído medios que uno diría son medios importantes, confiables, en el mundo en general. Una cosa antes de continuar, recordarle ahí, pues, sobre todo a nuestros alumnos que están, que pueden empezar a mandar ya sus preguntas por el chat, ahí que están en este conversatorio ahí al lado, para que preguntas a la Maca y Pablo. A propósito de esta poca o más desconfianza, yo creo que otro pelo a la sopa fue lo que planteó el candidato presidencial Daniel Jadwe el otro día, cuando presentó su programa de gobierno, con esta propuesta de revisar las concesiones de algunos medios de comunicación, sobre todo los de televisión y radio, y con esta casi intervenir editorialmente, o este consejo ciudadano para que estableciera qué medio era objetivo o no. Algo que yo creo que a todos nos paró un poco porque además se mete la palabra objetividad, que es otro tema que es como para otro foro, pero ¿qué les pareció esa propuesta de Jadwe, que trajo, por supuesto, mucho comentario, mucha polémica? ¿Estás muteado, Pablo? Ahora sí. Dije muchas cosas inteligentes recién, no voy a volver a repetirlo. Yo lo tengo personalmente como una forma de llamar la atención de Jadwe, obviamente. Yo no sé si realmente lo piensa así, si es que realmente lo pensaría implementar, y si que efectivamente estamos o no en una sociedad como para poder hacer ese tipo de cosas. Yo, evidentemente, llama la atención, consigue lo que quiere, que la gente se le una, y un poco lo que decía la Maca, ¿no? Todo este tipo de cosas nacen desde la rabia. Yo creo que nacen más desde ahí, o desde un llamado para la atención de la galería, porque claro, mucha gente dice los medios, que aquí los medios, se sale alguien diciendo, ahora los medios van a ser distintos porque lo vamos a controlar, vamos a hacer lo que sea. Puede generar ese impacto medio popular o populista, pero yo dudo que algo así pueda ocurrir. Primero porque es muy difícil, y especialmente en un formato como el que vivimos hoy, donde si te cierran una ventana se te abren 14 cuentas, y en el fondo la información no la puedes canalizar.
y yo siento que los medios cada vez se están haciendo más livianos en el sentido de bajar infraestructura y mañana, en la mañana, la maca puede hacer el clic 2, 3 y 4 y lo va a hacer con mucha inteligencia, pero con menos recursos, y yo puedo sacar la señal 5 y 6 y a lo mejor no necesito una concesión, necesito simplemente una buena conexión y un servidor para transmitir mi programa. Entonces es muy difícil pensar que los medios son los de antes. En el fondo, antes cerraba un canal y no teníais por dónde. Hoy la cosa es distinta. La misma gente que hace medios tradicionales también participa en otras plataformas. Entonces es difícil y sería una pega gigante, pero yo lo tomo más bien como una pachotada o como una forma de llamar la atención, ¿no? La verdad es que no me asusta, sino que yo creo que es parte como del juego nomás. Ahora, si es que la cosa avanza y empezamos a hablar ya más en serio, ahí habrá que ponerle un poquito más de atención, pero yo mientras tanto lo tomo como una tocada de oreja, así como cuando uno juega fútbol, así, ¿qué te pasó? Pero no más que eso. Claro. No, yo concuerdo con Pablo. A mí lo que yo echo de menos a rato, y yo lo echo de menos, me acuerdo hace unos años atrás cuando se discutía sobre TVN, sobre la idea del canal público. Lo que yo extraño muchas veces en estas conversaciones de medios es que las hagamos en el 2021, y no en el año 1995. O sea, de repente te hablan de los medios como si la realidad fuera completamente distinta. Yo creo que lo que decía Pablo, o sea, mira, solamente a poner algo sobre la mesa, hoy en día la mayor vitrina de contenido informativo no es ninguno de los medios que estamos aquí, ningún medio chileno, es Facebook, ¿entiendes? O sea, a lo que voy es que los parámetros que hoy están sobre la mesa cuando hablamos de la industria de medios, de difusión de información, de quién controla la difusión de información, cómo se controla esa información, incluso hasta el concepto controla, ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, cuando hablamos de los flujos de publicidad, yo creo que tiene que estar sobre la mesa, si es que hablamos realmente de industria, estos flujos de publicidad no los controla nadie que está a cabo, ¿entiendes? O sea, cuando hablamos sobre todo de medios digitales, hoy, si tú quieres, o sea, si hoy día alguien quiere poner un canal de televisión, que puede ser el peor negocio del planeta, desde luego si alguien viniera y me dijera y decía, ábrete un canal de YouTube, o sea, ¿qué vaya a estar haciendo con una concesión de televisión? Es decir, ábrete un canal con una inversión que puede ser una décima parte de lo que eventualmente, no más, ¿qué estoy diciendo? Pero una parte mínima, te puedes armar un buen canal y que tenga llegada, si lo hablaban, puntos de rating incluso mayores de los que te lo tiene un noticiario normal de cualquier canal en Chile. La segmentación de las audiencias, o sea, es tan distinto a como era la industria hace 10, 20 años atrás, la difusión, las mismas industrias como están armadas. Entonces yo creo que yo echo de menos una buena conversa sobre, desde luego, la industria, el mercado, de cómo la planteamos, la conversa sobre un medio público en este escenario es bien interesante, porque cuando nació TVN en su minuto, desde luego las necesidades informativas, la capacidad de acceder a cierta información a la población era muy distinta a las de ahora. Entonces de repente la conversa de, oye, TVN tiene que seguir siendo así, o eventualmente TVN tiene que ser una gran productora para otros medios más chiquititos. ¿Qué pasa con los medios regionales, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay una conversa mucho más 2021, es más, yo te diría, yo plantearía esta conversa como 2030, es decir, ¿qué industria de medios vamos a tener de aquí a 10 años? Y ahí es donde, o sea, la legislación chilena está ultra al debe. Acuérdense toda la discusión para la televisión digital, y cuando sale la cuestión ya el escenario era, como te estoy explicando, o sea, era completamente distinta. Y ahí yo creo que hay un tema. Ahora, eso, por supuesto, y ahí sí yo creo que quizá una discusión más actual es ver si los organismos que tenemos regulando todo esto están a la altura, su composición es la que tiene que haber, si las leyes que tenemos, si eventualmente están al día o no. Hay muchas leyes que uno las lee hoy y que están claramente pensadas como eran los medios hace 20, 30 años, y muchas de sus disposiciones hoy son imposibles. Por ejemplo, cuando te plantean, que era algo que incluso pasó, me acuerdo, a finales de los 90, cuando de repente tribunales dicen, no, mira, prohibido de informar, y tú metes, y pasó, me acuerdo un caso famoso que ocurrió con la Tercera, cuando Paulson era director, creo que era cuando está el Cabro Carrera, no me acuerdo bien el caso, pero fue el primer caso en la que un tribunal, creo que en esa época Servando Jordano, o sea, puedo que esté mezclando, pero era esa época, mandó a prohibición de informar. ¿Y qué hicieron? Metieron toda la información en servidores en Nueva York, en Estados Unidos,
donde la capacidad que tenía el tribunal chileno no llegaba, y lo que hizo la tercera fue informar a través de su página web, que está alojada afuera, no vulneraba ninguna ley, y sacaba la información todos los días. Te estoy hablando, esa cuestión fue en el año 97, 96, 98. O sea, ahí, entonces cuando hablamos incluso de ciertos parámetros legales, ¿cuáles efectivas son de cumplir hoy? ¿Qué necesidades tienen? Entonces yo creo que de verdad, más que eventualmente ciertas cosas tiradas al ruedo digamos, en la locura de una campaña política, que obviamente se pueden decir o no, yo creo que lo que nos hace falta en serio es una buena conversa de qué tipo de industria de medios, qué legislación necesitamos, qué fomentos a ciertos medios, dónde se tienen que ir las platas finalmente, o sea, cuando estamos hablando de ciertas platas públicas, dónde se tienen que ir, cómo se tienen que ir, libertades que se tienen que dar. Yo creo que ahí sí nos falta. Y una conversación en que yo creo que las universidades tienen mucho que decir, sobre todo para qué tipo de profesionales van a formar para los medios del 2030, 2040. Si formar profesionales para el año 2010 ya no sirve. Sí. Es que yo solo quería agregar, Maca, que estaba pensando cuando tú dijiste diarios regionales, que se me abrió una ventana porque efectivamente a mí me gustaría más que un candidato o los candidatos pusieran en la mesa cómo reforzamos la comunicación, cómo reforzamos los medios locales, cómo llegamos a lugares donde no llega los medios tradicionales, cómo, por ejemplo, invertimos en que cada región tenga un buen diario, una buena radio, un buen canal, donde la gente se sienta representada, donde se debatan sus temas, y efectivamente no sea una colita del noticiario central con dos notas de Temuco y no sé qué, y que la calle ya está inundada y que el semáforo no funciona, con algo más de reflexión. Hay gran cantidad ustedes deben saber, de señales que son señales de frecuencia FM, que son radios comunales, que nacen por una necesidad de comunicar cosas que los medios grandes no las pueden abarcar. Entonces, ¿cómo reforzamos también la comunicación de las microcomunidades? Entonces, hay una serie de desafíos comunicacionales y periodísticos que exactamente, y tiene que ver con lo que decía la Maca, donde hay recursos y cómo potenciamos esos medios para que la gente tenga información de calidad y que no sea el grupo de WhatsApp del compañero de colegio el que te va a informar de lo que está pasando y por quién tengo que ir a votar, ¿cachai? No sé si les pasó, pero mucha gente en estas elecciones pasadas, ¿por quién tengo que votar? Preguntaba por WhatsApp. Sí, entonces, y le preguntan al periodista, que es el que supuestamente sabe. Pero se supone que eso es que no hay una información que está llegando por la forma local. Y también, Pablo, de repente ver como formas distintas, porque en esta discusión también que ha habido, donde de repente no, es que hay que revocarle la concesión a no sé qué canal. ¿Cuál es la influencia realmente que tiene Noticiero ese canal? Yo de verdad tengo mis dudas grandes. O sea, tú agarras, ya, y si hablamos de gente joven, pregúntale a un cabro de 20 años cómo se está informando hoy. Pregúntale a un cabro de 20 años a qué horas son las noticias de los canales. Yo me acuerdo en mi época, yo me acuerdo que todos sabíamos que las noticias eran las 9, porque eso te marcaba la pauta del día, era la hora que ya la familia comía antes o después, el papá se sentaba a las 9 a ver las noticias, y tú le preguntabas a cualquier cabro de 15 años en este país, te estoy hablando en los 90, en los 80 antes, le decía, ¿a qué horas son las noticias? Te aseguro que todos los cabros te decían, las pueden ver o no, pero te decían, son a las 9, y sabían que a las 9 y tal, no sé qué. Pregúntale ahora a un cabro de 15 años las noticias. Es más, te va a preguntar qué son las noticias. O sea, ese concepto franjeado de un noticiario todopoderoso que guía, digamos, el pensamiento o no sé qué, o la agenda, ya no te guían. O sea, ojalá, yo creo que los directores del departamento de prensa canal estarían felices de pensar que tienen ese nivel de poder, pero la agenda hoy no está ahí, está en otros lados. Y muchas veces tú tienes ciertos fenómenos informativos que pasan a rato dentro de medios mucho más periféricos, que están jugando en otros lados, que están en otras plataformas, y ellos están teniendo muchísimo más influencia. Por lo tanto, ahí yo creo que hay que poner más el ojo, ver cómo se está creando eso, qué tipos de profesionales están ahí, cómo estamos preparando a nuestros cabros para que sean capaces de repente de hacer un excelente noticiario por TikTok. No sé, estoy hablando. Quizá el concepto mismo de noticiario hoy, igual como el concepto, y en esto Pablo sabe bien, incluso el concepto de disco, por ejemplo. Hoy a un cabro de 15 años tú le hablas de un disco y te dicen que es un disco. Tú la ley, a mi época la portada de un disco era clave, entonces no sabíamos de memoria las portadas. Yo tengo una hija de 16 años, yo le pregunto al disco y dice, ¿qué? Ella me habla de canciones. Entonces, conceptos hoy que tiene la industria de consumo de productos que pueden ser ya sea de entretención, de información, han cambiado mucho. Y yo mi pregunta es, uno, ¿estamos preparados los medios para para ir en sintonía con ese cambio? ¿Estamos formando a los cabros pensando en estos nuevos productos? ¿Está la legislación consciente de este cambio?
¿Están nuestros políticos conscientes de este cambio? Te aseguro que nos podríamos, si le preguntamos, si sentamos aquí a 4 cabros de 15, 20, 22 años y les decimos cómo se informan, de qué se informan, te aseguro que nos pegaríamos para atrás y nos daríamos cuenta de que están pasando muchas cosas en otros lugares que no estamos viendo y que juramos que lo que está pasando es en otra parte. Entonces a mí de repente dicen, no, mira, quitemos la concesión a tal o cual canal porque lo estás... Ya, pues sí, pero yo de verdad creo que ahí no está pasando, digamos, las No. cosas están pasando en otro lado y con harta plata corriendo, digamos, sí, y harta. Sí. Oye, bueno, salvo nuestros alumnos que sí saben que las noticias son a las 9, por supuesto. Y si no lo saben, ya saben lo que les pasa. A partir de hoy, ya sabes. Claro, claro. Claro. Oye, para ir con por algunas preguntas, dice Matías Pavés, que es alumno de primer año de periodismo, una pregunta para la Maca, a propósito que es panelista de Tolerancia Cero. ¿Cuál es su opinión respecto a los programas de debate que por años no se han caracterizado con contar con cierta paridad de género entre sus panelistas? Dice Matías. Mal cuando no tenían paridad de género, obviamente. ¿Qué voy a decir yo? No, no, desde luego yo creo que varios se pusieron a tono. Ahora, ojo, para ser también justo, no solamente un tema de debate, los medios en general, yo creo que todavía estamos en el debe en varios temas, no solamente el de paridad de género, que uno es algo que quizás estamos, algo que se ha puesto en el debate en los últimos años. Lo planteo ahora, por ejemplo, ahora con la Convención Constitucional tenemos un gran desafío con las lenguas de los pueblos originarios. ¿Cuántos medios, yo te aseguro, Pablo, yo, cualquiera, cuántos estamos capacitados, por ejemplo, para hacer una entrevista en Mapudungun, por ejemplo? ¿Estamos? Nada, no tenemos idea. Si se nos pone adelante una convencional constituyente que quiere hablar en quechua, por ejemplo, ¿qué hacemos? Nada, pues, ¿me entiendes? Nos quedamos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos la capacidad de hacer un GC eventualmente? O sea, a lo que voy es que yo creo que estos tiempos no solamente están hablando de un cambio en el tema de paridad de género, sino hay una serie de realidades que nos están saliendo a la luz, gigantescas, y que los medios nos tenemos que poner a tono, desde luego. Claro, la paridad quizá era lo más evidente porque se viene asentando afortunadamente. Yo, bueno, yo ya tengo hartos años de circo, a mí muchas veces me pasó, muchísimas veces, en que yo era la única mujer en diferentes espacios, en reuniones, de repente era la única editora mujer y todo el resto de los editores eran hombres, de repente en temas, me tocaba participar en programas y que yo era la única, pasó mucho. Y ahora, bueno, afortunadamente me está pasando casi lo contrario. Es más, durante una época a mí me pasaba que me decía, sí, pero, pucha, pero que eres mujer. Y yo, ya, bueno, sí, soy mujer de que nací, digamos, y es lo que soy, y ya, y era un tema, ¿entiendes? Ahora al contrario. Ahora, ser mujer me juega a favor y es muy raro eso. Y tengo que confesar lo que es muy raro que de repente dice, no, y qué bueno que seas mujer. Ya, ni lo uno ni lo otro. O sea, qué bueno, digamos, que finalmente todos tengamos garantizados, yo creo que la idea es que todos tengamos garantizado en igualdad de condiciones el acceso. Los medios son estructura bastante machista, pero como es cualquier industria en Chile. O sea, esto no es algo particular del medio. El medio ve, por ejemplo, yo dirijo un medio y con la Marily Luder somos creo que las únicas 2 mujeres que dirigimos, desde luego, prensa escrita, en medios digitales, el mío también tiene una parte digital, debe ser una de las pocas, y así, pues, es difícil encontrar mujeres en puestos ejecutivos, en puestos de decisión, cada vez son más, y eso que si tú ves las escuelas de periodismo, era, en mi caso, y creo que ahora sigue siendo, éramos mucho más mujeres que hombres. Y muchas veces hay áreas del periodismo que las mujeres no entran, periodismo deportivo en el cual el Nacho está muy metido. ¿Cuántas mujeres hay adentro? Poquísimas. O sea, hay áreas en el periodismo todavía, pero hay muchas áreas del periodismo donde todavía hay estructura, hay una cultura muy vinculada a ciertos códigos masculinos, en que de repente es complicado. Incluso cosas tan como, no, es que tu voz, al ser mujer, es más complejo para el auditor que la voz grave de un hombre. O sea, eso ocurre. Y entonces también nos tenemos que acostumbrar. De repente no es que ciertas noticias mejor que las de un hombre porque parecen más serias. Cosas reales que me ha pasado, que me las han dicho. Entonces tú al final, tú tenés que decir, bueno, el hombre se tiene que acostumbrar también a escuchar a hombres y mujeres por igual. Está cambiando, afortunadamente. Me imagino que las alumnas que nos están escuchando hoy, hay muchas cosas que de repente mi generación tuvo que aceptar, tuvo que acostumbrarse e incluso tolerar y reproducirlas sin darnos cuenta. Imagínate la gravedad que te estoy diciendo, que las reproducíamos sin darnos cuenta. Y yo creo que las chiquillas que hoy están saliendo de la universidad tienen otro panorama, tienen muchas más puertas abiertas que a periodistas mujeres en su minuto se nos cerró.
volviendo a la pregunta, los programas de debate son parte de todo esto, digamos, se tenían que poner a tono y hoy en día me atrevo a decir que en cualquier instancia de debate o cualquier instancia colectiva de conversación, ya es, yo creo que ya es muy poco tolerable a diferentes niveles, la audiencia, quien lo hace y quienes participan, el que no haya una mujer, digamos, o sea, me encanta saber que nos hace algo ruido, algo que antes no nos hacía ruido, ahora vemos un lugar donde es solo hombre, algo se nos enciende, quizás no sabemos qué, pero algo nos dice esto no está bien. Eso hace 10 años no se nos encendía nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, bueno, son luces que se encienden y quiero creer que se inició un camino. Pero ojo, yo creo que no solamente paridad de género, hay tema también con lenguajes, con otros tipos de colectivos también que tienen que empezar a tener voz y presencia y no solamente a nivel del mensaje que sacamos, sino en los periodistas que lo hacen. Por ejemplo, tener un lector de noticias que sea de algún pueblo originario. Hoy en día creo que no hay. No sé, me parece que no. Todavía tenemos muy instalado el que tiene que ser una persona de Santiago, de no pueblo originario, por lo menos. Pero bueno, quizá el día veamos la convención, lo que está ocurriendo, ese crisol de identidad que estamos viendo en la convención, yo creo que es algo que va a empezar a entrar a todas las instancias de la sociedad y sin lugar a dudas el periodismo y los medios no pueden quedar ajenos a eso, o sea, de luego. Oye, solo muy cortito, pero escuchando a la Maca, también es importante considerar que todo lo que estaba diciendo la Maca tiene que ver con una forma distinta de entender el periodismo, pero también desde adentro hay una forma distinta de encontrar la información en el periodismo. Entonces, si bien estamos buscando las fuentes tradicionales, todo este cambio nos obliga a buscar nuevas voces, pues, nuevas cabezas, nuevos pensamientos, y no solamente con las mismas fuentes de siempre, sino que tenemos que saber ir a buscar esas voces que empiezan a ser más representativas, que son más legítimas para ciertos temas, que empiezan a ser también más influyentes en ciertos lugares que no están en los medios tradicionales. Y claro, antes para hablar sobre feminismo entrevistaban a 4 hombres, porque eran los expertos en feminismo. ¿Cachai? A ese nivel de absurdo llegábamos. Entonces, hoy la gente, las voces, la multiplicidad de pensamientos son parte relevante del periodismo y en el fondo ya no basta con llamar a la Sofofa para saber no sé qué, o no basta con llamar a la DC para no sé qué. Hay que empezar a darse cuenta que hay mucha gente dando vuelta. La convención es un ejemplo y seguramente van a salir saliendo otros ejemplos también igual de evidentes, donde no basta con una fuente oficial tradicional, sino que ya empieza a ser mucho más compleja y por eso que es entretenido esta cuestión y siempre va cambiando y las crisis te van dando esa posibilidad de aumentar tu espectro. O sea, hoy por hoy, alguien que maneje idiomas de pueblo originario, como decía la Maca, tiene muchísimas posibilidades de hacer una carrera periodística súper interesante, porque hay voces y hay ámbitos que se abren y que ya están abiertos para siempre, y que solo van a profundizar su influencia o van a ser también una parte mucho más visible de lo que se viene. Entonces, siempre hay cosas que conllevan estas crisis, que son las oportunidades, que aunque suene cliché, siempre es así. Sí. Oye, a propósito de eso, pregunta Valentina Riquelme, alumna nuestra, dice, ¿cuáles son los valores del periodismo que el gobierno, o más bien en este caso la Convención Constitucional, debiera tener en cuenta para redactar una constitución? O si debiera haber una parte, un apartado, un espacio donde se dejara algún establecido, algún tipo de, como dice Valentina, ¿cuáles serían los valores del periodismo, creen ustedes, que se debieran establecer o que se debieran reflejar más bien? O sea, más que valores del periodismo, lo que hace una constitución, de hecho la constitución actual y cualquier constitución, obviamente tiene un capítulo siempre destinado a lo que se refiere a la libertad de expresión, eso es un derecho constitucional. No hay que poner mucho, y esto no solamente en el tema del periodismo, en cualquier otro ámbito, no hay que olvidar que lo que ellos están redactando una constitución, es decir, es un marco de acción. Hay leyes después donde ahí vienen principios mucho más desarrollados, derechos más desarrollados, obligaciones, etc. Está la ley de medios y hay otras leyes que también rigen lo que hacemos. A nivel constitucional, yo creo, o sea, lo que debería ser, sobre todo, la libertad de expresión, que es la base, de ahí nace todo lo que hacemos, digamos, y eso debería estar consagrado en la Constitución, como está bien ahora consagrada en la actual. No creo que haya muchos cambios en eso. Por supuesto, el derecho a la libre expresión se conlleva con eso, o sea, son dos caras de la misma moneda.
Pero yo creo que en eso, yo soy la que creo que muchas veces no hay que pedirle a la Constitución que defina muchas cosas. Es decir, creo que es buenos marcos un poco más generales. Pero a mí, con que resguarden la libertad de expresión, el derecho a la información, eh, y ahí cuando hablamos de derecho a la información, automáticamente sacamos la camisa de la posibilidad de pluralismo, que se derivan, o sea, una vez que tú estableces ciertos principios, hay otros principios que se derivan automáticamente, o sea, cuando hablamos de libertad de expresión, de acceso a la información, el pluralismo se gatilla automático, etcétera. Pero no pondría mucha idea no creo que quede muy distinto a lo que actualmente hay en la Constitución, que de hecho esos apartados, afortunadamente, después de la dictadura, sí fueron retocados, digamos, entonces eso se Anexo. equipara bastante, claro. Entonces no Sí, creo que cambie mucho eso, me da la impresión. Yo solo agregaría, Maca, que si hablamos de derecho, también hablamos de deberes. Entonces, por lo tanto, el derecho a la información implica una serie de deberes que tiene que ver con la formación profesional y con la entrega profesional de esa derecho a información o libertad de expresión. Y también yo pondría quizá, o puede ser parte de lo mismo, no sé, el acceso. Porque si garantizas el acceso a la información, también estás haciendo una sociedad pluralista que puede elegir dónde y con quién informarse y con quién expresarse. Entonces también ese acceso que tiene que ver justamente lo que hablamos recién de Jadwe, o que llegue la información correcta y a tiempo a los lugares donde no están llegando hoy. Todo lo que tiene que ver con acceder y para que todos puedan acceder a lo mismo y ahí cada uno elegirá lo que más le parezca, yo creo que puede ser interesante también garantizarlo. Y eso es hasta de tener más pluralidad, hasta de aumentar los recursos para que todo el mundo esté conectado a los diferentes medios de comunicación que van a seguir existiendo de aquí en más. Yo creo que por ahí puede ser quizás, pero claro, como dice la Maca, es un manto grande, es un techo, ya las cosas particulares van a ir discutiéndose en las respectivas leyes y respectivas instituciones. Sí. Hoy dice Valentín López, un poco lo que hemos hablado también, pero reitera cómo creen que se combate la desinformación y las fake news. Hablábamos de esto del chequeo, ¿no es cierto? Que es mayor responsabilidad. Y sobre todo por si bien positivo, el surgimiento de medios alternativos o independientes, entre comillas. Hay una ligación por ahí interesante. ¿Cómo ven ese escenario? Un poquito O lo que hemos sea, hablado. Sí. a mí, o sea, la fake news es mentira. O sea, a mí cuando hablan como de, ¿cómo era? Fake news, tenía otra palabra también que le llamaban, bueno, no me acuerdo. Eso toda la vida se ha catalogado como mentira. Y el periodismo, ¿cómo enfrentamos la mentira? Lo hemos sabido desde el día uno, digamos, contrastando información, verificando las fuentes, viendo de dónde viene, haciendo la pega. Pues al final, oye, si al final es hacer la pega, no es ni más ni menos. Va a ser seguir con la analogía del doctor, es decir, cuando digo, oye, el apendicitis, como hemos tratado el apendicitis toda la vida, si no es más, ahora puede que sea más compleja detectarla, bueno, hijo, tendrá usted que tener herramientas más precisas, no sé, pero es lo mismo de toda la vida. Lo que sí es cierto que ahora, quizás antiguamente había ciertas claves en el debate público. Yo me acuerdo cuando en la universidad, cuando te explicaban las bases del debate, el pluralismo, no sé qué, no sé cuánto, y cuando te hablaban del debate, tú partías de la base que todos los que intervenían en el debate lo hacían desde una posición de honestidad intelectual. Por lo tanto, el periodista partía de que, esto es como en el fútbol, ¿no? Tú partías de la base que todos entraban sin ganas de hacer foul y nada de eso. Bueno, lo que tenemos ahora, que es lo mismo que pasa en el fútbol, que fingen, se caen, se tiran, no sé qué, quizás hace 40 años atrás no era así, ahora lo es y mucho. Entonces, eso nos pone a los periodistas ante la tesitura de cómo enfrentamos a esos personajes que entran al debate público sin ningún ánimo de ni honestidad, ni de hacer un aporte al debate, sino simplemente reventarlo o inundar de fake news porque entendieron cómo funcionamos los medios y se dan cuenta que nosotros pisamos ciertos palitos de manera muy fácil. Bueno, lo que necesitamos ante eso es hacer aún mejor la pega y tener claro, por ejemplo, de que, y esto es una máxima, que muchas veces los debates, ¿qué voces ponemos en el debate? ¿Por qué ciertas voces tienen derecho a estar en el debate y otras voces no tienen? ¿Por qué una persona que eventualmente sabemos que va a mentir le va a poner el micrófono delante? Y sabemos que va a mentir. Lo hablo ponte tú con negacionistas, con gente que viene evidentemente o que pone en tela de juicio ciertas verdades científicas, por ejemplo. Porque hay ciertas cosas que son opinables, otras cosas que no son opinables. Entonces, bueno, hay todo un debate ético que es interesante, pero en el fondo, ¿qué se hace ante la mentira? Hacer la pega bien y por la cual nos pagan. Que eso es
chequeo de fuentes, ver bien de dónde viene, quién no, qué tal, y ya está. Y los medios independientes, o sea, pónganle el apellido que quieran, entre más medios haya, no solamente tenemos más fuentes de trabajo, que es lo importante, sino que yo creo que es lo que se busca, o sea, estupendo que haya muchos medios, ojalá que haya muchos periodistas trabajando en diversos lugares, con diferentes maneras de ver la realidad, con diferentes, eventualmente, no sé, intereses, medios especializados, no especializados, segmentados, no segmentados, generalistas, medios regionales, medios nacionales. Es más, medios ahora, por ejemplo, que está ocurriendo mucho, medios, nos pasa todo lo que tenemos medios digitales, de repente tú ves audiencias que te digan de otros países. ¿Estamos preparados para que te lean de repente igual cantidad de mexicanos que gente que vive en Rancagua? No sé si estamos preparados para eso, pero bueno, es algo que está ocurriendo, entonces de repente plantearse medios que están volcados ya no necesariamente a realidades locales, sino a realidades mucho más amplias. Mira, el tema, póngale lo independiente, el apellido que sea, entre más medios haya de todos los colores, sabores, orígenes, tamaño, plataforma, no sé, si alguien quiere volver a transmitir por fax, lo que sea, me da igual, entre más haya, mejor, eso siempre va a ser riqueza, va a ser competencia, los medios somos mejores cuando más competencia tenemos, por lo tanto, y la audiencia está más servida, por lo tanto a mí son puras buenas noticias, ¿qué quieren que les diga? Yo solo agregaría que cuando tú quieres fundar un medio independiente hay que ver también cuál es tu objetivo, si quieres ser medio de comunicación, si quieres ser medio de influencia, si quieres ser también una divulgación de una opinión o de un sector. Entonces Claro. hay que diferenciar cuál es finalmente el objetivo. Si quieres ser un medio de comunicación, si quieres ser profesionalmente relevante, claro, exige cierto trabajo y cierta forma de enfrentar. Puedes tener tu opinión, puedes tener tu mirada, pero claro, la independencia no significa que se hagan lotes, significa que quizás no está dependiendo de grandes grupos económicos o no depende de grupos de poder, sino que más bien está haciéndola por las suyas, pero lo está haciendo igual de profesional, igual de bien. Y por otro lado también hay que ver cómo un medio nuevo puede llegar a aportar, porque la gracia también de hacer un medio o de hacer una discusión es que sea parte de un aporte y no simplemente sea sumar más número a la cantidad de cosas existentes. Yo creo que hay que darse una vuelta también ahí y ver de qué manera este medio a mí también me está nutriendo un lado distinto de que otro no lo cumple, o de qué manera este medio también me está abriendo a realidades que yo no conozco. Entonces, es re importante cachar cuál es lo que uno quiere finalmente hacer cuando consume o cuando funda o cuando trabaja en un proyecto que se declara independiente o, como decía la Maca, el nombre que tenga, digamos. Sí. Oye, bueno, para ir cerrando ya, pues, para no abusar del horario de nuestro invitado, Cristóbal Muñoz, una buena pregunta como para el cierre, ¿no? ¿Qué consejos nos da a nosotros, él es estudiante de primer año, pero en general, a todos los alumnos, sobre todo también los que están saliendo ya, ¿no? Que están ya haciendo la práctica, o están prontos a salir, pero también a los de primero, segundo, en fin. Un consejo para estos periodistas, así como final para cerrar de ambos, dos destacados periodistas. El primer consejo que le puedo dar, Ignacio Pirastuesta, es que la gente, los nuevos periodistas, usen chaquetas tan bonitas y tan elegantes como Ignacio Muchas Pirastuesta, gracias. porque Gracias, ahí tienen Pablo. garantizado el éxito instantáneo en cualquier medio de comunicación. Partiendo de eso. Muchas gracias, jefe. Y siguiendo con los consejos, cortito nomás, yo encuentro que en medio de las crisis, en medio de la falta de financiamiento, el cierre, el despido, por otro lado que se abren nuevas oportunidades, medios independientes que salen, tecnologías que se van sumando a la posibilidad de hacer cosas muy, muy interesantes, yo creo que la única forma como de entender esta pega es que el que tiene la pasión y las ganas y lo hace bien, siempre va a tener un lugar como para trabajar y para sentirse realizado en esta pega que es súper bonita, que durante el tiempo que nosotros llevamos aquí trabajando, y yo más de 30 años, siempre hemos estado enfrentados a diferentes tipos de amenazas que vienen de todos lados, digamos, con ojos en la espalda siempre hay que estar, como toda la pega, quizás con todas las profesiones, pero que siempre hay una oportunidad y que siempre el que tiene las ganas, el que tiene la vocación,
el que quiere trabajar, porque esta pega significa trabajar y trabajar harto, y todos los que trabajamos aquí sabemos que muchas veces se trabaja más de lo que el cuerpo desearía. El que tiene todos esos ingredientes le va a ir bien. Y las crisis siempre son oportunidades. Y efectivamente el periodismo hoy va a ser muy distinto al que va a ser en 20 años después, 20 años más digo, y esa persona que hoy está saliendo va a tener que reactualizarse y así el resto de su vida, porque finalmente esta es una pega tan viva y tan cambiante que las cosas cambian de un año a otro, y eso significa que tienes que estar súper vigente y súper despierto. Yo creo que esa es un buen consejo, quizás hacerle caso a tus sentidos, porque esta cuestión se va moviendo de manera muy rápida y muy interesante, y el que se queda dormido se atrasa nomás, po. Y hasta ahí llega. No, desde luego. Aparte, bueno, primero, el primer consejo, si quieren hacerse millonario, esto es como el almirante Akbar. Esto es una trampa, eso es una trampa, estar a tiempo, estar a tiempo. No, claro, esta es una época en que la industria está compleja y todo, entonces hay que tener claro que esta es una profesión de mucha vocación, ¿eh? Se pasa muchas pellejerías, hartas horas y harto todo. Para mí la profesión más linda del mundo, me encanta, soy una apasionada de esto, me gusta muchísimo, muchísimo, no me imagino haciendo otra cosa. Creo que es un privilegio, ¿eh? Porque somos testigos de procesos, de transformaciones, somos testigos incluso del alza, de la caída de gente, de personajes, de cosas que están pasando. Estamos literalmente en la primera línea del debate público, y eso es un privilegio gigantesco, gigantesco. Pero encuentro que precisamente, como todo privilegio, tiene dos caras, pues eso conlleva una responsabilidad enormemente grande. Y esa responsabilidad está en mucho lo que hemos dicho, de ser conscientes de que tenemos obligaciones, de que nuestra profesión tiene una cierta ética, de que realmente por qué hacemos lo que hacemos es porque cumplimos una función pública fundamental, que es hacer esta gran curatoría del debate público, de informar a la gente para que tome buenas decisiones, y siempre tener delante ningún otro interés que no sea el de la audiencia, de la gente a la cual tú le estás informando. Hay muchas otras profesiones que están muy cerquita nuestra. Ahí mencionaba, yo creo, Pablo, de alguna manera, la propaganda, el proselitismo, la pedagogía, el arte, todo lo que tú quieras, pero eso son otras áreas, otras canchas que están cerca, pero no somos nosotros. El periodismo tiene ciertos códigos, ciertas formas de hacer, maravillosas formas de hacer, necesarias formas de hacer, pero tenemos que demostrar día a día lo necesario y lo fundamentales que somos en una democracia. Una democracia sin periodismo no es democracia, y un periodismo sin democracia tampoco es periodismo. Pero ahí hay un ir y venir que tenemos que tenerlo súper claro. Y lo otro, que yo creo que es súper importante que lo tengan en cuenta, y también se engarza con algo con lo que decía Pablo, tengan los ojos súper abiertos, pero no solamente abiertos de lo que está ocurriendo en la industria de medios, sino también de repente lo que ocurre en otras industrias. Hay formas de contar, formas de narrar, formas de percibir la realidad, que hay otras industrias que las manejan. Hay lenguajes que tienen otras industrias que perfectamente se pueden traer al periodismo, y esas son siempre fuentes de inspiración. No dejen de mirar otros lados, vean lo que están haciendo, por ejemplo, la industria de la música, en la industria de la entretención, en la industria de los videojuegos, por ejemplo. Hay maneras de narrar dentro de los videojuegos que perfectamente las podríamos adoptar en el periodismo. En el periodismo solimos ser muy cerrados, muy impermeables, digamos, a cualquier otra cosa. Miren otros mundos, ustedes que son jóvenes y que tienen capacidades de ver otros lenguajes, otras formas, en lugar de marginar eso cuando entran a la profesión, tráiganlo con ustedes, traigan eso, enriquezcan la profesión. Yo creo que eso es algo que de repente se nos olvida, que muchas veces los que somos editores o tenemos jefatura, preferimos seguir haciendo lo que hacemos de la misma manera que lo hemos hecho 1000 veces, y somos un poco reticentes a ciertos cambios, cuando el periodismo debería ser cambio permanente. Y ese cambio tiene que venir por esta savia nueva, los cabros jóvenes que lleguen con nuevas maneras, que realmente... Eso tráiganlo, no lo olviden, no lo dejen afuera de sus lugares de trabajo, insistan en llevarlo y en refrescar los medios. Totalmente, muy de acuerdo. Oye, bueno, lo último, una pregunta cortita para Pablo, que no tiene que ver con el periodismo, pero como usted es experto musical, nos dice Javier Vergara, ¿qué le parece el éxito mundial del trap y reggaetón a propósito de los nuevos idiomas? Yo sé la respuesta, pero prefiero que la diga. Me parece un despropósito. Me parece un despropósito. Marque. Me parece que el mundo está en crisis musical. Por favor, hay tiempo para recuperarse y para volver a enrilar el camino. Sí.
Chicos, vuelvan a las guitarras eléctricas, escuchen Sí. guitarras eléctricas, por favor, por favor. El rock Sí, nos salvará. Me preocupa más la extinción de la guitarra eléctrica que la de los medios, con eso les digo todo. el ritmo urbano ha existido de siempre. Lo que pasa es que ahora, claro, está la cosa como contaminada el mundo completo. Pero me pasa que todavía hay esperanza de que alguien va a salir con una guitarra y va a salvar el mundo. Total, aguante el sí. rock, el periodismo es Necesita a rock. Bruce Springsteen de nuevo urgente, llamando al jefe. Ya, fantástico. Oye, Maca, Macarena Lescornet, don Pablo Márquez, le agradezco muchísimo esta conversación. Se pasó súper rápido como todo, espero que la hayan disfrutado también. Hay varios saludos de preguntas que quedaron afuera de nuestros alumnos, nuestras alumnas, así que la verdad que muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros acá en la Escuela de Periodismo. Nada, gracias a ti, Nacho, gracias a todos los que nos escucharon. Un gusto haber estado con Pablo. Y nada, pues, que estén todo bien Muchas gracias. y sigan cuidándose el COVID, ¿eh? Sí, es muy importante. Gracias a todos. Chao, Que les Maca. vaya bien. Chao, chao. Chao, Ignacio. Gracias. Gracias por todo. Chao.